de predicar la palabra del Señor. Aleluya, qué lindo es el Señor. Mateo, capítulo 24. Mateo 24. Dios es bueno. Dios es bueno. Ya ahí me dieron los versículos. Vamos a estar brincando. Gloria a Dios. Parte del capítulo 24, algunos versículos y del, aleluya, del capítulo 25. Okay, vamos a estar leyendo del capítulo 24, el 44 y el 50. Y después el 25, del 25 el 10 y el 19. Amén. Ok, vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué lindo es el Señor. Dice, por tanto, verso 44, también ustedes están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Leemos el 50, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Ahora vamos para el capítulo 25, versos 10 y 19. El verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y vamos a estar predicando bajo el tema, en cualquier momento puede ser demasiado tarde. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra. En esta hora estamos ante tu presencia, reconociendo que tú eres el gran yo soy. Reconociendo, Dios, que yo sin ti no puedo predicar tu palabra. Por eso en esta hora yo me pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo me utilice, Señor, y que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, Señor, sino la que sea de necesaria edificación para nuestra vida, para los que estamos aquí y aún para los que nos ven por internet, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Te pueden sentar, hermano. En cualquier momento puede ser demasiado tarde. Ese es el tema. Qué lindo es el Señor. Y cuando hablamos, hermano, en cualquier momento, esa expresión de en cualquier momento puede ser ahora mismo. Qué lindo es el Señor. Denme un brequecito aquí que tengo un inconveniente. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Se escucha mejor la palabra. Amén. Qué lindo es el Señor. Cuando hablamos en cualquier momento, esa expresión, hermano, es que puede ser ahora mismo. Cuando a ti te dice, oye, en cualquier momento va a aparecer esto, aparece eso, cuando menos tú te lo esperes, ya te lo dijeron, te lo advirtieron. En cualquier momento pudiera ser ahora mismo. ¿Cuántos adoran al Señor? Y hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, de estar, ¿verdad?, preparados, como se supone que nosotros estemos esperando al Señor. ¿Por qué? Porque para muchos en cualquier momento va a ser demasiado tarde, porque eso va a ser, hermano, en un instante. Y cuando hablamos, la otra expresión que puede ser demasiado tarde es que ya no se puede hacer nada más. Cuando a ti te dicen, llegaste tarde, es demasiado tarde. Pues ya uno sabe, ya uno lógicamente, los que tenemos entendimiento, dice, pues ya no se puede hacer nada. ¿Verdad que sí? Cuando dice ya es demasiado tarde, pues ya no se puede hacer nada. Es igual que en cualquier momento es
que ahora mismo pudiera ser, ¿verdad?, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos están esperando ese momento? Aleluya. Hermano, estamos viviendo tiempos finales, yo lo creo, conforme a lo que dice la Biblia. Y si Pablo, cuando él estaba en el cuerpo todavía, él estaba esperando que el Señor se lo llevara arrebatado, porque él decía, y nosotros los que vivimos seremos arrebatados, y él no fue arrebatado, él murió, él no, ¿verdad?, lo decapitaron en Roma según la historia, la Biblia no especifica, pero sí murió en Roma, y los que estudian dicen que lo decapitaron. Pero él vivía con esa esperanza hace 2000 años atrás. ¿Cuánto más nosotros, que ya han pasado 2000 años desde que Cristo murió y resucitó, y este evangelio se empezó a esparcir, hermano, que hasta el día de hoy todavía la gente se sigue convirtiendo y todavía se sigue hablando de Cristo? Pero Jesucristo habló y les dijo a los discípulos, en base a unas preguntas que ellos le hicieron, que cuándo será el fin del siglo, ¿verdad?, y cuándo será el tiempo de su venida. Y él les dejó unas señales. Y esas señales en el tiempo de Pablo no estaban en su apogeo, hermano, como nosotros, usted y yo en el 2024 la estamos viendo. ¿Cuántos adoran al Señor? Hoy día, hermano, el mundo cada vez está más, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, de mal en peor. Hoy día lo que quieren implantar, quieren coger nuestros niños y enseñarles la llamada ideología de género. Y el último ejemplo, hermano, de que estamos, en cualquier momento nos vamos, hermano, fue lo que pasó en las Olimpiadas. Cómo se burlaron del Señor, de las cosas de Dios. Y así hace años que mucha gente se está burlando del Evangelio. ¿Por qué? Porque aún dentro de los que se llaman muchos evangélicos hay contiendas, hay pleitos, hay tiraderas. Usted que me mete por las redes sociales y tú ves unos tirándose al otro, creyendo tener la razón y pelándose, como decimos nosotros, evangélicos, evangelistas. Todo eso, hermano, nos dice que el Señor está a puertas. ¿Cuántos adoran al Señor? Todo eso a usted y a mí, si leemos la Biblia, no nos debe sorprender. Al contrario, debemos hacer lo que dice la Biblia: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Y tal vez tú dices, no, si ya Él me redimió con mi sangre. Sí, nosotros somos salvos el día que aceptamos a Cristo, pero todavía falta la segunda parte de nuestra redención. Es que este cuerpo sea transformado a un cuerpo incorruptible e inmortal. Todavía eso no ha acontecido. Esa es nuestra redención final. Hoy aceptamos a Cristo, somos salvos. El Espíritu Santo nos sella, pero falta la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero tenemos que entender, hermano, que en cualquier momento puede ser demasiado tarde para muchos si no entendemos lo que Dios nos está dando en estos últimos tiempos. La Biblia dice bien claro en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18, que los conocemos mucho, donde dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dijo el apóstol Pablo, lo cité yo hace unos momentos atrás, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que van a resucitar en el día del arrebatamiento, para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Entonces él decía que esto eran palabras de aliento, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y tal vez tú dices, eso sí yo lo sé, lo he leído, lo citaste ahorita. Lo que pasa es que ese acontecimiento que leímos aquí,
que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros. ¿Sabe cómo va a acontecer? Como dice el tema, en cualquier momento, por eso es que puede ser demasiado tarde. El apóstol Pablo lo explicó más claro y se lo escribió en esta ocasión no a los de Tesalónica, sino a los corintios. Y él les dijo de esta manera: he aquí, yo les digo un misterio. No todos dormiremos, refiriéndose a la muerte física, porque cuando se menciona aquí no todos dormiremos, lo que le estaba diciendo, no todos moriremos físicamente. O sea, no todos, ¿verdad?, seremos separados de este cuerpo el día de nuestra muerte física. ¿Por qué él dice no todos dormiremos? Porque el cristiano no muere, hermano. Si tú eres cristiano, si tú aceptas a Cristo, la Biblia dice que tú no mueres. El que cree en mí, dijo Jesucristo, que esté muerto vivirá, no morirá eternamente. Por eso es que el apóstol Pablo hablaba de un descanso, de un dormitorio. Qué lindo es el Señor, de un estado donde fue Lázaro, después que estaba sufriendo en una vida con llaga, pidiendo limosna. Cuando muere, dice la Biblia que vienen los ángeles y se lo llevan ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y cuando hablamos del seno, estamos hablando, ¿verdad?, del pecho, donde cogen a alguien, ¿verdad?, en el regazo y lo ponen a dormir. ¿Cuántos adoran al Señor? En un lugar de descanso. Por eso que el apóstol Pablo aquí dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, refiriéndose lo que le aconteció a nuestra hermana Hilda, que está con el Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Y de la manera que se fue, es una certeza, hermano, de que se fue con el Señor. Está descansando. Pero aquí dice: no todos dormiremos, refiriendo, no todos pasaremos por ese proceso. Aleluya. Pero todos sí seremos transformados. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero mira lo que dice el verso 52. Ahí es que está el detalle del tema de hoy. En cualquier momento puede ser demasiado tarde, hermano. Tenemos que introspeccionarnos. Porque aquí dice: en un momento. ¿Cuántos adoran al Señor? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. ¿Cuántos están esperando eso? Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nuestra hermana Hilda será resucitada también en ese grupo. Y nosotros seremos transformados. O sea que los que estemos vivos en el momento del arrebatamiento no veremos muerte física. Seremos transformados en ese momento y acontecerá lo que le aconteció al profeta Elías y lo que le aconteció a Enoc. Que estos varones, registra la Biblia, que no vieron muerte, que Dios se lo llevó vivo al cielo. O sea que no es la primera vez que Dios va a hacer un milagro como ese. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre. ¡Aleluya! Ya Dios lo ha hecho anteriormente, pero ahora no va a ser una persona en determinado tiempo, sino van a ser miles y miles y miles de hombres y mujeres y jóvenes y niños. ¿Cuántos adoran al Señor? Que le han entregado su corazón a Cristo. Aleluya. Por eso es que, hermano, tenemos que entender que en cualquier momento será demasiado tarde. Acontecerá como le aconteció a la generación de Noé, que dice la Biblia, Jesucristo trayendo el relato, trayendo la memoria, hablando de aquella generación que dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Cuántos adoran al Señor? Entendieron cuando empezó a llover y la puerta ya se había cerrado del arca, pero ya era demasiado tarde porque Dios cerró esa puerta y eso está a punto de acontecer, porque Jesucristo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos adoran al Señor? Esto no es un cuento, hermano. Esto no es un cuento de hadas. Esto es una realidad. Esto es algo que va a acontecer, quieras tú o no quieras. Tal vez tú digas que se tarde un poquito más, porque mi familiar no se ha convertido. Sigue orando por tu familiar, pero en cualquier momento puede ser demasiado tarde para él o para ella. La salvación es individual y cada cual tiene que escapar, porque la Biblia dice: acordaos de la mujer de Lot. Aleluya. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, que dice la Biblia, la hallará. ¿Cuántos adoran al Señor?
La mujer de Lot miró hacia atrás en un momento que estaba, ¿verdad?, siendo rescatado, desobedeció, miró atrás porque estaba cayendo fuego sobre Sodoma y Gomorra. Allá había dejado su riqueza y cuando sintió que cayó el primer fuego, miró para atrás como quien dice: ay, se perdió mi casa, ay, se perdió todo esto. Se volvió una estatua de sal. Por eso fue que Jesucristo dijo: acordaos de la mujer de Lot. Aleluya. En cualquier momento, hermano, podrá ser demasiado tarde para muchos, porque el arrebatamiento va a ser en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando tú abres tus ojos y los cierras, tú ni cuenta te das. Nosotros cerramos los ojos al día, yo no sé si miles de veces. No hay manera de contar las veces que tú abres los ojos y los cierras y tú ni cuenta te das. Desde que yo estoy hablando con ustedes aquí, yo hace tanto estoy abriendo y cerrando y no sé ni cuántas veces lo he hecho. Aleluya. Porque uno se da cuenta. Así lo describe la Biblia que será la transformación de nuestros cuerpos el día de nuestra redención. ¿Cuántos adoran al Señor? En un abrir y cerrar de ojos. No habrá oportunidad para decirle: Señor, perdóname. Señor, yo le fallé a mi familiar y no tuve el tiempo de pedir perdón, dame un brinquecito. No va a haber oportunidad. Ahora digo yo, lo que se quedó, se quedó. Por eso es que nosotros todos los días tenemos que encomendarnos al Señor. No sabemos, hermano, el día que nos vamos a ir, pero tampoco sabemos el día en que sonará la trompeta que dice aquí, porque se tocará la final trompeta. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos están preparados? Si no lo están, en cualquier momento puede ser ya demasiado tarde. Aleluya. Mucha gente va a llorar en ese día, hermano. Tú no sabes cuánta gente apartada. Y aún a veces hasta dentro de las iglesias que están apartados, que piensan que esto es un juego, que piensan que el evangelio, aleluya, es buscar a Dios para que Dios me bendiga nada más. Pero ese no es el evangelio que dice la Biblia. El evangelio que dice la Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Jesucristo dijo: si en el árbol verde hacen todas estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Refiriéndose de su vida. ¿Cuánto más lo harán con ustedes? Ese es el evangelio que mucha gente no quiere vivir. Por eso es que mucha gente se va a quedar, hermano, en la gran tribulación. Por eso es que la Biblia habla de la parábola de las 10 vírgenes. 5 no entraron y 5 entraron. Ahí está hablando de la iglesia. No todos los que se llaman iglesia se van arrebatados en ese día. Se quedarán en la gran tribulación. Pero Dios no quiere eso. Porque en ese momento va a ser bien difícil. Por eso que la Biblia dice: bienaventurado y santo quien participa de la primera resurrección. Ese es el arrebatamiento, que los muertos en Cristo resucitarán. Porque dice que la muerte segunda no puede hacerle daño. Por eso es que nosotros no podemos estar coqueteando con pasar por la gran tribulación. Nosotros tenemos que pelear en irnos en la primera resurrección. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Debemos ahí hasta que Cristo venga o hasta que Él nos llegue, porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Estás preparado para irte con el Señor? Y si no, ¿qué estás esperando? Porque en cualquier momento puede ser demasiado tarde, como dice el tema de hoy. En Mateo capítulo 24, verso 44 al 51 dice: por tanto también ustedes están preparados, porque el Hijo del Hombre, Cristo, vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo como así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Porque si aquel siervo malo, escucha bien, aquí hay mucha gente enredada en este versículo.
Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué ejemplo utiliza Jesucristo de cómo será su venida? ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Sabe cuánta gente? Mucha gente ya se cansó, mucha gente tornó su mirada atrás y están otra vez con los borrachos, otra vez haciendo las cosas peores que las que hacía antes de haber aceptado a Jesucristo, porque la Biblia se cumple, dice que el postrer estado viene a ser peor que el primero, de aquel que se aparta. Dice que 7 espíritus peores que los que habían ahí, que el que había ahí, se mete dentro de ese cuerpo y vuelve. Y hay mucha gente que se ha cansado de esperar, aleluya, y la Biblia lo dice en Pedro, aleluya, que muchos no tendrán por tardanza, pero el día del Señor vendrá como quiera. ¿Cuántos adoran al Señor? Pedro decía que ella dice, pero si es que las cosas están como antes, nada ha sucedido, desde que yo conozco siempre ha acontecido esto. Y Pedro, aleluya, dice que un día para con el Señor es como 1000 años, le dijo a esa generación, pero 1000 años es como un día. El Señor nos respalda su promesa, dice la Biblia, como algunos la tienen por tardanza, lo que pasó aquí en esta historia, en este relato que Jesucristo está trazando. Mi Señor tarda en venir. Y empezó a golpear a sus consiervos. Empezó a beber y a comer con los borrachos. Y el día menos pensado, llegó su Señor. Le había dado una encomienda. Y como Él no venía, yo creo que el Señor no va a venir. Yo creo que se olvidó de nosotros. Pues voy a hacer fiesta. Me voy a apartar. Se cansó. Pero dice que llegó el jefe, llegó el Señor el día que éste no esperó, y allí, hermano, lo cogieron como nosotros decimos en Puerto Rico, con las manos en la masa. Y mucha gente, hermano, Dios cuando Él venga se van a quedar, porque se han cansado de esperar al Señor. ¿Y cómo tú sabes que una persona se ha cansado de esperar al Señor? Porque no está viviendo como Dios manda, no está viviendo para el Señor. Aleluya. No es que se fue, no necesariamente aquí habla que se fue a comer y a beber con los borrachos, pero hay gente, aleluya, que están en un lugar donde se adora a Dios, pero su mente no está ahí. ¿Cuántos adoran al Señor? Mucha gente está por cumplir, mucha gente está por el que me vean. ¿Cuántos adoran al Señor? Yo hablo en general porque hay gente que me está escuchando y me está viendo, hermano, por internet, y me van a ver grabado, para que despierten, para que entiendan que en cualquier momento puede ser demasiado tarde. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Dice que vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espere, y a la hora que no sabe, y dice que lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si lo traemos al ámbito espiritual, es que se va para el infierno y allí va a sufrir eternamente, hermano, en un fuego que nunca se apaga. ¿Cuántos adoran al Señor? Mateo capítulo 25, 1 al 30. Aquí habla de la historia, o sea, de la parábola de las 10 vírgenes, que tiene que ver con los que se llaman iglesia, hermano. Porque el término virgen aquí, aleluya, nosotros somos una iglesia virgen para el Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Aquí no está hablando, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de vírgenes, de que la iglesia es una iglesia pura, sin manchas, sin arrugas, en el ámbito espiritual. Ahí no tiene que ver con el sexo masculino ni femenino. No. Vírgenes, ¿por qué? Porque la iglesia es la novia de Cristo. Cristo es el novio de la iglesia. Y la iglesia, Dios la ve como una iglesia virgen. Y esta parábola, hermano, nos relata que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. O sea que estaban vestidas, estaban, ¿verdad?, calificadas, estaban, ¿verdad?, esperando al esposo. Eso es una tradición judía. En el tiempo de la boda, las vírgenes eran como las damas de honor. ¿Cuántos adoran al Señor?
pero tenían que estar esperando, porque en aquel entonces era diferente como el de ahora. Ahora el que tiene que esperar es el novio. Ahora que el Señor. Yo esperé mucho porque aquella hermosa mujer, el fotógrafo la tuvo horas ahí en la casa y yo estaba nervioso allá en la iglesia, no llegaba. No te creas, yo hasta llegué a pensar, Dios sabe que no miento, y se habrá arrepentido. A su nombre. No, era que estaba poniendo bien linda, pero cuando yo la vi quedé deslumbrado. Pero en la tradición judía no era así. En la tradición judía, la novia tenía que esperar al esposo. ¿Cuánto valoran al Señor? Aleluya. O sea que, y por eso que Jesucristo toma ese término. Acuérdate que Jesucristo vino de los judíos y le estaba hablando algo que ellos entendían. Si Jesucristo llegaba a venir para Puerto Rico, pues las parábolas que él diría para enseñarnos el reino de los cielos, pues iba a utilizar otros términos conforme a lo que nosotros conocemos. Pero aquí está diciendo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. Porque eso es una tradición que ahí las que esperaban eran las vírgenes como las damas de honor, pero el padre con la novia estaba allá adentro. ¿Cuántos adoran al Señor? Y ahí no había hora. Por eso que él tomó ese término. Porque él sabía que los judíos entendían eso que él estaba diciendo. Por eso que dijo, es semejante de vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero aquí dice que cinco de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Pero estaban esperando al esposo. Aquí el detalle, por eso que esto es para la iglesia, porque estaban esperando al esposo. La iglesia está esperando a Cristo, o por lo menos lo creen. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Pero dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. O sea, la mitad estaba ahí, sabía, era responsable. Pero habían 5 que estaban así, eran simpatizantes, querían participar de la boda, pero eran insensatas. Se confiaron en sí mismas. Lo vamos a leer para que ustedes se confiaron. Porque aquí dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, y al novio se recibía con las lámparas encendidas. Y como no había hora en cual el novio iba a llegar, el esposo iba a llegar, porque aquí habla del esposo, hermano, porque cuando, no se me confunda, en el tiempo antiguo, o sea, no en el tiempo, no, en la cultura judía, eso ya los calificaban como esposo y esposa, aunque no se habían unido todavía. Pero ya su papá había hecho ya el negocio, ya se había, ¿verdad? Por eso que cuando la Biblia habla de María, dice que estaba desposada con su esposo José y todavía no se habían llegado. Y ahí fue que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, siendo virgen. Pero ¿y por qué? Si estaba desposada con su marido José. Lo que pasa es que todavía no se habían hecho las bodas. Ya estaba comprometido y para los efectos ya le pertenecía a José. Es igual que nosotros, no podemos contaminarnos porque aunque todavía no hemos sido arrebatados, ya estamos comprometidos. ¿Cuántos adoran al Señor? En ese término es bueno que lo entendamos, hermano, porque la gente se confunde. Las 10 vírgenes, el esposo, la boda. Eso era un término, hermano, porque esa era su tradición. ¿Cuántos adoran al Señor? Y el importante era el esposo. Aleluya. Porque el esposo, hermano, es la cabeza del hogar. Eso hoy día, ¿verdad? Tú hablas de esto, se empobona mucha gente. El hombre, el esposo es el que sostiene. Por eso que la Biblia dice, sujetados a nuestros maridos, pero no es que va a dejarse que abusen de ella. No, sujetarse es que el marido la va a sostener para que no se caiga, la va a mantener. Le va a suplir lo que ella necesita. Por eso dice sujetado. Pero hay otros que malinterpretan eso, las hartan a galletas no, eso no. Sujetarse es que ella depende de su marido para el sostén.
el marido las protege, las cuida. ¿Cuántos adoran al Señor? Pues tienen que sujetarse a ellos, porque Él es la cabeza. Por eso que el esposo era importante la boda. No, para que las hermanas no se sientan mal, pero era en ese sentido, porque en aquel entonces no era como hoy día en la cultura puertorriqueña, que las mujeres trabajan, el esposo trabaja, y no es malo, pero en aquel entonces, hermano, el proveedor, ¿quién era? El esposo. Por eso que aquel sufrimiento de aquella viuda de Naín, que era viuda, y lo que tenía un hijo, y aparte ese hijo que era varón, muere. Imagínese usted, Jesucristo se identificó porque el proveedor ya no estaba. El hijo que era varón, que le iba a ayudar cuando creciera para sustentarla, también muere, y Jesucristo se conmueve y lo resucita. Porque el papel del varón en aquel entonces, hermano, era sustentar. Como hoy día, lo que pasa es que las culturas han cambiado, pero como quiera el varón sigue siendo la cabeza en ese sentido, ese protector, aleluya, ese cuidador, el que no lo ve está mal. Pero también la mujer que no se sujeta está mal en ese sentido. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque eso es lo que está en la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos? No nos podemos ir en contra de la palabra. Para que hay que buscar el significado y la tradición, porque hay gente que lo malinterpreta, ¿verdad? Hay mujeres que se enfogonan porque se lo dicen, pero hay hombres que se aprovechan y cogen y maltratan a su mujer, ¿ves? Lo malinterpretan. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡A su nombre! Por eso lo hablamos en una escuela bíblica. Vamos a seguir aquí. Aleluya. Dice que el reino de los cielos será semejante a las vírgenes. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Esas fueron inteligentes porque el esposo se recibía con lámpara encendida. Y eso tiene un simbolismo para la iglesia. ¿Cuántos valoran al Señor? La lámpara, hermano, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero el aceite, aunque se utilizaba para varias cosas en la cultura judía, también simbolizaba en muchos casos bíblicamente a la unción del Espíritu Santo, y eso es lo que representa por lo menos en esta parábola. La lámpara encendida, que es la palabra, y el aceite, esa unción. Y las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En otras palabras, las lámparas estaban encendidas, pero tenían una vasija con aceite de respuesta. El cristiano no puede dormirse en las pajas, el Señor tarda, no. Usted tiene que llenarse del Espíritu Santo todos los días. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, hermano. Porque va a llegar días difíciles, hermano, en nuestras vidas, que no vamos a poder, ¿verdad?, orar como cuando no nos está pasando nada extraordinario, ¿verdad? Que tenemos ese tiempo de llenarnos para con el Señor, pero cuando llegue el día malo, tenemos que estar firmes. Pero eso lo hace, hermano, la oración, el ayuno, la búsqueda, el hacer la voluntad de Dios. Todo eso nos va llenando de su presencia. Y en el día malo, ¿cuántos adoran al Señor? El día menos que nos espera, y aún el día del arrebatamiento, vamos a tener, aleluya, aceite en nuestra vasija. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Y vamos a poder escuchar esa trompeta. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre. Nosotros no somos como los que duermen. ¿Cuántos adoran al Señor? Aquí dice que cargándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Humanamente se cansaron. Pero el problema es que dice que a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque así era que se recibía al esposo en aquel entonces. Y dice que las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cuántos creen que la salvación es individual? Yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo, yo los amo a ustedes, yo amo a mi familia, pero la salvación es individual. Y se ora por nuestros familiares, y se ora por aquel que está apartado, pero la salvación es individual. Usted sigue orando por su familiar, pero no descuide su salvación. Tú sabes que mucha gente a veces se afanan y se preocupan tanto por su familia, que no es que sea malo, pero se olvidan de su vida espiritual.
Se olvidan que la salvación es individual. Aleluya. Que al final de cuentas cada uno de nosotros individualmente tenemos que darle cuentas a Dios. Eso no significa que no vamos a orar por los demás ni amar a los demás. No, eso no significa eso. Eso significa que tú no puedes dejar de hacer una cosa para hacer otra. ¿Cuántos adoran al Señor? Son las dos cosas, van de la mano, pero lo más importante es que tú entiendas que hay una salvación que tenemos que cuidar. Aquí dice que estas vírgenes les dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, quémame. Y ellas no fueron prudentes. Ellas no fueron a comprar antes de, no, ellas se confiaron y pensaron. No, yo creo que empezaron a calcular, yo creo que el esposo llega a tal hora y ese aceite nos da. El problema es que si lo traemos al ámbito de la venida de Cristo, la Biblia dice que el día ni la hora nadie lo sabe, sino los ángeles de mi Padre, dijo Jesucristo. Eso no lo sabe nadie. Por eso es que tenemos que ser como las vírgenes prudentes. Tal vez estas vírgenes se confiaron más, pero llegó el esposo. Cuando ellas empezaron a regar sus lámparas, se le empezaron a apagar porque el aceite se le estaba acabando. Las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras, porque el verdadero cristiano siempre, nunca falta respeto a nadie, hermano. A veces tú ves por las redes sociales faltando respeto no, hermano, porque tal vez no piensan igual que otros, y tú lo ves que se faltan el respeto, pero ellas, aparte que eran prudentes, eran amorosas, y con respeto y amor le dijeron: para que no nos falte a nosotras y ustedes, id más bien a los que venden y comprar para nosotras mismas. En otras palabras, nosotros no podemos darle, porque entonces sí es verdad que nos vamos a quedar todos aquí sin aceite. Vayan y compren. Pero ¿cuál es el tema de hoy? En cualquier momento puede ser demasiado tarde para prepararse, hermano, también. Dice que mientras ellas iban, aleluya, a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahí es que está lo triste, hermano. Se cerró la puerta. Como pasó en el tiempo de Noé. Se cerró la puerta, pero no fue que la cerró Noé, la cerró Dios. Y cuando Dios cierra, ¿qué dice la Biblia? Nadie puede abrir. Pero cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y ahora mismo la puerta está abierta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Jesucristo es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Porque nosotros no venimos al Señor para ser atados, para ser, ¿verdad?, cautivos. No, Él nos liberta y nos da esa libertad. Aleluya. Entrará y saldrá y hallará pasto, refrigerio, palabra, bendición. Nos sentiremos libres porque estamos en esa puerta que es Cristo Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Se cerró la puerta. Dice que vinieron después aquellas vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Aquí que está la enseñanza y la explicación. Jesucristo dice: velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí está. Para los que dicen, porque yo una vez escuché, no, que eso era para los judíos. Eso de las 10 vírgenes no es para la iglesia. Señor, que prenda al diablo y a las mentiras. Ahí dice: velad pues, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. En otras palabras, es una enseñanza para la iglesia. Lo utiliza como ejemplo de una cultura judía, pero para en general a la iglesia decirle: velad y orad, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Cuántos adoran eso? Hay gente que dice tantas barbaridades y lamentablemente, ¿sabes qué le dicen esas cosas? Los que estudian en los institutos. Gracias a Dios que aunque yo estudié, yo no me atrevo a decir una barbaridad como esa. En una ocasión un evangelista amigo mío estaba trayendo testimonio que él empezó a estudiar en un instituto y dejó de ir porque dijeron que estaban enseñando que cuando el mar rojo se abrió, que eso no fue que se abrió como tal, eso era que en ese tiempo las aguas estaban bajitas y el pueblo pasó en seco. Porque a veces los institutos le quieren quitar la fe al cristiano.
Sí, uno aprende muchas cosas y son de beneficio, porque muchas cosas fueron de beneficio para mi vida. Pero hay quienes que han aprendido tanto y le han buscado las 5 patas al gato, que le quitan la esencia y la fe. La Biblia dice que Dios, cuando Moisés extendió las manos, el mar que se abrió. Pero lo que pasa es que hay mucha gente que estudia y se vuelven ateos. Porque tratando de disfrazar algo para no creerlo y lógicamente analizarlo humanamente hablando, el Señor se enfrenta al diablo. ¿Cuántos adoran? Bueno, él se fue del instituto. Por cierto, no fue en MIPA, ¿verdad? Pero tampoco estoy diciendo que MIPA es perfecto. No, pues por si acaso, ¿verdad? Porque hay gente que mientras más estudian, lo dijo Santiago, que leí los labios, no lo dije yo. Pero leí de acá los labios. ¿Cuántos adoran al Señor? Y no es que sea malo, no me malinterprete. Por cierto, ya empezó la matrícula en MIPA. Estudie, si usted quiere estudiar, estudie. Porque yo aprendí muchas cosas. Pero la Biblia dice, tú retienes lo bueno y lo malo lo desechas. Es igual que yo estoy predicando ahora mismo. Usted retiene lo que usted entiende que es de Dios. Lo que usted entiende que no es de Dios, pues no lo reciba, pero asegúrate que no sea de Dios. Porque a veces hay cosas de Dios que no nos gustan y decimos eso no es de Dios. Hay que tener sabiduría. ¿Cuántos adoran al Señor? Sí, porque eso no es una excusa. A su nombre. Yo no soy infalible, yo no soy perfecto, yo cometo errores. Pero si usted está seguro de que lo que yo estoy diciendo no es de Dios, pues mira, échalo por un lado, pero lo que tú entiendes, que bíblicamente estoy hablando, pues usted lo recibe y se edifica. ¿Cuántos adoran al Señor? A su nombre. Dice aquí que hay que estar preparado. Pero mira, aquí sigue la última parábola y con eso nos vamos. Aleluya. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, verso 14, esto es lo que continúa de las 10 vírgenes. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2, a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Eso es bien importante que usted lo note. Conforme a su capacidad. Y dice que se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con él. Y fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Talento era dinero, hermano. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Porque acuérdate que se le dio conforme a su capacidad. Porque no todos aquí tenemos la misma capacidad, hermano. Y conforme a nuestra capacidad, Dios nos pone cosas en las manos. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay gente que a veces se pone celosa y le da envidia, no, hermano, que es conforme a tu capacidad, pues Dios te da. Mientras más tú busques a Dios, más Dios te va a dar. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero poco o mucho, conforme Dios entienda, Dios nos da. Pero lo que Dios nos da, hermano, hay que multiplicarlo aunque sea algo insignificante, porque un día podrá ser demasiado tarde. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1, dice aquí que fue, si recibió 1 era porque tenía la capacidad de ese 1 multiplicar, de ser agradecido aunque sea con ese 1, porque no se le podían dar 2, no los iba a poder manejar. ¿Saben lo que hizo el que recibió 1? Dice que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero el verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ese es el problema, hermano. Que aquí nosotros no podemos sentir envidia de nadie. Tenemos que, lo que Dios nos da, atesorarlo y buscar la manera de hacerlo crecer. Buscar la manera de que cuando el Señor venga, fíjate, le di poquito porque era la capacidad, pero mira, lo valoró, lo multiplicó, hizo algo. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque aquí dice que después de mucho tiempo vino el Señor y empezó a arreglar cuenta, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
¿Saben lo que le dijo su Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos adoran al Señor? Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. El que se le dio 2 talentos, pues pasó lo mismo. Dice que el Señor le dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, porque él había multiplicado, le entregó 4. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Él pensaba que con eso su jefe se iba a agradar. Oye, si él sabía que el jefe lo que le gustaba era que se multiplicaran sus bienes, él lo sabía, porque él lo dijo. Sabía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, o sea que era un jefe exigente. Acuérdate que esto es una semejanza. Respondiendo su Señor: siervo malo y negligente. Sabía, porque él mismo se lo confiesa, que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. En otras palabras, a mí me gusta multiplicar. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, no tenía ni que trabajar, simplemente ponerlo en el banco, porque en el banco iba a tener intereses. Aunque sea algo, porque acuérdate que fue conforme a su capacidad. No te menosprecies, hermano. Aquí una enseñanza: tú no te puedes menospreciar. Pero ¿por qué Dios le dio aquello a aquella persona y a mí, mira? Porque Dios sabe que eso es lo que tú puedes manejar hasta el momento, hermano. Porque digo hasta el momento porque mientras más tú te metas con Dios, más Dios te va a ir dando. ¿Cuántos adoran al Señor? Moisés tenía hijos, y sus hijos no los sustituyeron en el ministerio. ¿A quién fue que Dios escogió como sucesor de Moisés? A Josué. ¿Pero qué dice la Biblia de Josué? Que no se apartaba del tabernáculo y siempre estaba ¿con quién? Con Moisés, aprendiendo. Pero el líder era Moisés. Y el día que Moisés murió, Dios no le dijo: ahora tu hijo va a heredar el ministerio. No. Josué no era familia de Moisés, pero fue el que se lo ganó. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Como pasó aquí, entra en el gozo de tu Señor. Pero a este negligente le dice: quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. O sea, al que le había multiplicado los 5 tenía 10, porque al que tiene le será dado. Alaba. Sí, porque a veces decimos: no, es que yo no me meto mucho con el Señor porque me vienen las pruebas, más pruebas. Porque después Dios me da más responsabilidad. Pero la Biblia dice que al que tiene le será dado. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Así que no tengas miedo a crecer. Llénate cada día más del Señor. Olvídate, es que si me meto más con Dios vienen más las pruebas. Olvídate que la Biblia dice que a través de pruebas y tribulaciones entraremos en el reino de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso es parte. Hay gente que a veces dice: no, yo en la orillita. Porque si me meto mucho, mira la prueba que está pasando aquel hermano que es fiel al Señor. Y entonces se queda en la orillita. Pero este estaba en la orillita. Este cogió y escondió su talento, que el Señor, el jefe de él, se lo había dado. ¿Sabe lo que pasó? Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No le dijo como a los otros: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aunque Dios te haya dado mucho, como quieres poco. Porque al que le dio 5, ¿qué le dijo? En lo poco ha sido fiel. Al que le dio 2, en lo poco ha sido fiel. Porque Dios no hace así de personas. Pero este se conformó
con que cuando viniera su jefe, darle lo que le había entregado. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos preparados, que estemos con ese gozo y que no nos pase como a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que trabajaba, que tenía discernimiento, que sabían quiénes eran verdaderos apóstoles y no, pero Jesucristo le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete por tanto de donde has caído. Era una iglesia que se miraba, si usted lea lo que él les resalta, eran cosas buenas, pero tengo en contra de ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete de donde has caído, y que le dice: vuelve a las primeras obras. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero sí. Y si uno puede analizar eso, pero sí que estaban trabajando arduamente, conocían quiénes eran falsos apóstoles. Hermanos, habían dejado lo más importante, el amor hacia Dios. Hay gente que trabaja en la obra, pero Dios está lejos de ellos. Y eso es un peligro, porque esto no es por obra. Las obras vienen a consecuencia de nuestra salvación. Las obras el cristiano las hace no para ser salvo. ¿Usted sabía eso? Hay religiones que piensan que es por obra y tú los ves haciendo muchas obras por un lado, pero por otro lado mintiendo, aborreciendo, haciendo un montón de barbaridades y piensan que las obras lo van a salvar. Pues nosotros no somos salvos por obra, pero el cristiano obra no para ser salvo, sino porque es salvo. Es algo que nace del cristiano, porque está agradecido, porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, y entonces obramos a bien, pero no para ser salvos. Nosotros somos salvos porque creemos en Cristo, por esa sangre que fue vertida a la cruz del Calvario, la cual nos limpia de todo pecado. El justo por su fe vivirá, pero si retrocediere no agradará mi alma. O sea que somos salvos por gracia, pero eso no significa que lo que Dios pone en nuestras manos no lo vamos a valorar. Tenemos que valorarlo y decir: mira, esto es de Dios, pues hay que hacerlo bien. Este negligente no tomó en cuenta lo que su jefe le había dado, lo tuvo en poco y pensaba que devolviéndoselo para atrás el jefe iba a estar contento. No estaba contento. Aquí lo poquito que hay, hermano, hay que valorarlo. ¿Cuántos adoran al Señor? Todo lo que es del Señor hay que valorarlo con ese amor. Lo que usted haga para el Señor, hazlo con gozo y alegría. Y Dios te va a decir: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pongámonos sobre nuestros pies y damos gracias a Dios por este mensaje, sin olvidarnos del tema. En cualquier momento puede ser demasiado tarde. Cuando el Señor venga a buscar la iglesia, ya no hay break, hermano. El momento de reconciliarnos con el Señor es hoy. El momento de trabajar para el Señor es hoy. El momento para hacer la voluntad de Dios es hoy, no mañana, porque mañana pudiera ser demasiado tarde. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que fue predicada en esta hora. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Es un privilegio, Señor, estar aquí reunidos con este grupo de hermanos y hermanas mías que decidieron reunirse hoy para adorarte, para exaltarte y también para recibir tu palabra, Señor, la cual es viva, eficaz, más cortante que toda espada, los filos que penetra, como dice tu palabra, hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Pero yo te doy la gloria y la honra, porque tu palabra, Señor, no tornará atrás vacía, sino hará el propósito por el cual tú la enviaste, no solamente a nuestras vidas en esta mañana, sino a aquellos que también nos vieron a través del internet, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien en esta hora que necesita oración, puede pasar el altar.